Muy bien, a 2 días de que Carlos Mesa confirmara su candidatura por el Frente Revolucionario de Izquierda, hemos visto bastante actividad fundamentalmente referida a la inscripción de militantes. Y la respuesta, por lo menos en los momentos que hemos podido hacer seguimiento nosotros, ha sido bastante interesante en términos de cantidad y expectativa de la gente que se aproximaba a estos puntos de inscripción. Vamos a hablar de este tema como punto de partida nada más, porque hay varios aspectos, por supuesto, que resultan ser muy interesantes. Para eso tenemos la oportunidad de conversar con Willy Seoane, él es vocero de Carlos Mesa y también del FRI en Cochabamba. Le agradecemos muchísimo la posibilidad que nos otorga de dialogar sobre este tema. Don Willy, bienvenido, buenas noches. Cristian, qué gusto estar aquí y te saludo fraternamente. A ver, cuénteme, por favor, en términos de jornadas intensas que he visto, presumo, se han desarrollado en estos días, con diferentes componentes. ¿Cuál es la evaluación? ¿Cómo les ha ido en estos 2 días? Fundamentalmente haciendo referencia, por supuesto, a la cantidad de militantes que han logrado inscribir ustedes. Mira, querido Cristian, nosotros hemos recibido 210 libros de los 1000 libros que se nos ha entregado, 210 para Cochabamba. En función de aquello, de esos 210, nosotros hemos distribuido los mismos en 29 puntos. Tanto en el área urbana como en el área rural. ¿Ya? Te comento, por ejemplo, en las principales plazas de Cochabamba, en las universidades, cerca de los supermercados, cerca de los mercados, en los lugares donde está la afluencia de gente mucho mayor. Es decir, ¿los 29 puntos ya están funcionando hoy? No todos, porque parte del material lo hemos recibido. En Cochabamba diría yo que está funcionando ya en la ciudad de Cochabamba el 90% de los puntos, y en el área rural un 60, 65. Mañana está el 100% de todos los puntos. Te comento, por ejemplo, en el área, fuera de la ciudad tenemos Sacaba, Punata, Tarata, en Quillacollo, en Capinota, en Arani, y en el Chapare, ¿no? En el Chapare, a eso iba. Sí. Porque claro, todos sabemos que es una zona donde el movimiento del socialismo se constituye en una especie de partido hegemónico, su presencia es fuerte, indudablemente, y a muchos partidos les ha costado ingresar a esa región. ¿Cuál es el reporte que ustedes tienen? Bueno, el día de hoy ha empezado en el Chapare. Estamos en la fase de organización, pero la recepción ha sido muy importante. El Chapare también es Bolivia, hay ciudadanos y ciudadanas bolivianos. Sí, por supuesto. Y por consiguiente hay gente que tiene pues una buena relación con la imagen de Carlos de Mesa. Nosotros tenemos allá un grupo de jóvenes muy interesante con el cual estamos trabajando. Gente que se ha aproximado espontáneamente, que nos ha contactado y con los cuales estamos haciendo el trabajo pertinente. No tenemos todavía el reporte exacto de cómo ha ido la inscripción, porque el día de hoy está empezando el tema, es un tema de organización. Pero yo te puedo mandar cada día, si quieres, un reporte muy específico. Pero te digo, Chapare, tanto en Villa Tunari como en Ibergalzama estamos. Claro, el tema un poco más que hacer seguimiento en el día a día, probablemente sea hacer énfasis en cómo inició esto para ver qué tal la receptividad de la gente. Y seguramente en la etapa ya final para saber si se han cumplido los objetivos en términos cuantitativos, como parte inicial del análisis. Y a eso voy. ¿Cuántos se han trazado como objetivo, don Willy? Pues nosotros nos hemos trazado, tenemos 10 días para hacer la inscripción, un poco más, pero queremos en 10 días acabar. Ya. Tú sabes que hasta el 24 de este mes hay que entregar los reportes y los libros pertinentes. Nosotros inicialmente hemos planteado 12.060 inscripciones aquí en Cochabamba, y estamos pensando que por día vamos a tener 1.500 inscritos. Pero estamos yendo más. Yo te digo que el primer día ya han habido 2.000 inscritos aproximadamente. O sea que está superando las expectativas iniciales. Ayer cuando empezamos casi al mediodía en la Plaza 14 de septiembre, la afluencia de ciudadanos por inscribirse ha sido muy grande. Hemos acabado 6 libros en 3 horas. Y luego nos quedamos sin libros, nos hemos ido a Quillacollo, y en Quillacollo hemos acabado 3 libros en 2 horas. Pero por otro lado, en la 4 de noviembre, en la Plaza Tarija, en la Plaza Colón, en las banderas estamos empezando esta tarde, en el mercado Calatayud, en varios mercados, y en Arani,
Punata ha sido impresionante, impresionante la afluencia. Te digo que ayer cuando mandamos el reporte nosotros teníamos aproximadamente 18 libros acabados, 18 libros acabados, y el día de hoy va a haber más que eso, ¿no? Permítame ingresar ahora, por favor, un poco a revisar lo que Carlos Mesa le ha dicho al país en oportunidad del día sábado. A través de YouTube él se dirigía y decía varias cosas, por supuesto. Voy a tocar dos o tres, porque ya han habido algunas repercusiones también en torno a eso, ¿no? Digamos que como una especie de línea discursiva. Se hace referencia al futuro y al pasado, y es contundente Carlos Mesa y hace una separación. Y dice, Evo Morales es parte del pasado. Es tiempo de mirar al futuro. Usted habrá escuchado que inmediatamente, claro, surgen respuestas en tono de cuestionar lo que dice Carlos Mesa, y le recuerdan y le dicen, pero si Carlos Mesa es parte también del pasado. ¿Cómo deberíamos entender esto en su criterio? Bueno, lo primero que hay que decir es que Carlos Mesa es percibido por la población boliviana, por los ciudadanos y ciudadanas, como una persona que siempre ha jugado un rol intelectual, de aproximación a través de los medios con la población boliviana. Podríamos decir que es un outsider, como llaman los norteamericanos, en la política boliviana. Nunca militó en un partido político. En términos formales, él nunca fue militante. Nunca fue militante. Porque en el tema de Menezes fue invitado, ¿no? Claro, lo cual no quiere decir que él no haya sido una persona interesada en los problemas nacionales. Mi amistad con Carlos de Mesa viene desde la época universitaria, y desde esa época tuvo una intervención importante en los problemas cotidianos de la población. Luego se metió con el tema del cine, con el tema de la historia, con el tema del periodismo, con el tema de la política. Y terminó siendo invitado para ser vicepresidente del país. Pero no se puede decir, y en la percepción de la población no lo ve como un político tradicional. Cuando él se refiere que desde Evo Morales y muchos más podemos considerarlos como tradicionales y del pasado, es evidente. Carlos de Mesa plantea en este momento una propuesta, una percepción ciudadana de que es una persona que puede guiarnos a reabrir el tema de la democracia institucionalizada en el país, a definir temas tan importantes como la justicia, el tema de la transparencia y muchos temas que podemos hablar, ¿no? Otro de los factores que encuentro como centrales en el discurso de Carlos Mesa el sábado tiene que ver con un llamado a la unidad, ¿no? Y él extiende la invitación y dice, bueno, vengan, aquí estamos, para encarar esta nueva etapa. Me llamó la atención dos cosas que quiero comentarle, don Willy. Hasta ayer, los demócratas, por ejemplo, quienes podríamos interpretar también han sido parte de ese llamado a la unidad. Usted me dirá si sí o no. Pero hasta ayer decían ellos que les parecía muy interesante esta posibilidad de Carlos Mesa, y que intentarían lograr la unidad. Si no lo logran, pues ellos irían con sus candidatos propios. Hoy Rubén Costas dice, vamos a tener nuestro candidato propio junto a líderes, organizaciones y plataformas para construir un frente único. No ha sido explícito Rubén Costas, hay que decirlo, no ha hecho ninguna alusión a Carlos Mesa, pero ha dicho la siguiente frase: los mismos que encabezaron la política de los viejos gobiernos no pueden ahora cubrirse con el disfraz de los ciudadanos. ¿Ustedes se sienten aludidos de alguna otra manera o en lo absoluto? En lo absoluto. Yo creo que los tiempos para la negociación tienen tiempos específicos, ¿no? Cada candidato está definiendo su precandidatura para estas preliminares hasta el 24 de este mes, pero hasta el 13 de noviembre hay la posibilidad de frentes y acuerdos. Correcto. El planteamiento de Carlos Mesa ha sido un llamamiento a la ciudadanía de decirles, construiremos todos esta voluntad unitaria del pueblo boliviano para de una vez salir de estos más de 12 años del mismo gobierno. Y lo haremos a través de ligar a las plataformas, a los ciudadanos, a las instituciones, a las organizaciones, a las regiones y a los partidos políticos, en esa amplitud de lo que es el panorama nacional. Lo que sí está claro cuando Carlos Mesa habla del tema, es decir, la idea es que los mejores bolivianos accedan a la necesidad de generar un frente común y darle al país una propuesta unitaria. Unidad, solo unidad y nada más que unidad, se decía en el debate ese que tuvimos en la Universidad Católica, donde Carlos Mesa estuvo presente. Y esa actitud es la que él está llevando adelante.
Yo creo que tenemos que dar un tiempo y dejar que en estas cosas de negociación lo mejor es tener tranquilidad, estar reposado y dejar que los que tienen que negociar, que en este caso son los líderes políticos, vean con claridad que el país necesita una respuesta unitaria. El país no quiere primero coteos políticos, el país no quiere presiones partidarias, quiere acuerdos de voluntades mancomunadas, de posibilidades comunes de construir una propuesta de unidad nacional, donde el ciudadano se sienta interpelado, crea que la construcción de ese instrumento va de abajo hacia arriba. Y esa es la actitud de Carlos Mesa. Si eso lo toman bien los partidos, me parece excelente. Si no lo toman, pues no será una definición que hagan ellos. Pero nosotros estaremos en esa propuesta unitaria de decirle a los ciudadanos, aquí estamos, por favor, construyamos entre todos. Muy bien. Retrocediendo un poquito, porque es interesante lo que usted menciona, ¿no? En esta lógica de separar, de ponerle una especie de línea imaginaria, pero muy fuerte, entre el futuro y el pasado, nombres como Samuel Noria Medina, Jorge Quiroga, el mismo Rubén Costas, ¿están en qué línea en su concepto? ¿En el pasado o en el futuro? Está en la realidad boliviana y por consiguiente tienen sus claros y oscuros como la mayoría de los líderes políticos de este país. Yo creo en la medida en que se planteen propuestas importantes y de construcción de una propuesta nacional y democrática en el país, vamos a coincidir los bolivianos. Porque si queremos construir un frente al clásico estilo antiguo, yo tengo tanto, tú tienes tanto, mejor cada uno que vaya por su lado y al final, como decía en algún momento Jaime Paz en uno de los conversatorios, las negociaciones se hacen después, no antes. Pero en este caso no es negociación, es construcción de un instrumento unitario que quiere el pueblo boliviano. Todo va a depender de cómo se plantean las cosas. En las encuestas se dice que puede ser que no sea conveniente hasta para el mismo Carlos Mesa ese tipo de alianzas, pero yo creo que va más allá la cuestión, va más allá de entender que los ciudadanos, las plataformas, que es otro instrumento que ya no hablamos, que esta ley de organizaciones políticas fue hecha para eliminar también a las plataformas y obviamente a los outsiders como Carlos de Mesa. Sin embargo, la idea de construir voluntades comunes entre todos solamente va a ser posible si de cara al país entendemos que lo que el pueblo boliviano quiere es que cambien muchas cosas. Y eso solamente se puede hacer con voluntad política. Pensar en lo grande, no en el mundo de las cosas pequeñas. No en los partiditos, ni en las plataformas o en los liderazgos únicos, sino en la necesidad de una unidad nacional. Un movimiento nacional y democrático que como un torrente grande genera un tsunami político que genera un shock democrático. Ahora, también por supuesto el MAS ha reaccionado. Uno de los que primero habló fue Carlos Romero y dijo, el único candidato fuerte aquí, porque por ahí le hacían la pregunta, Carlos Romero decía, es Evo Morales. ¿Usted cree que este tipo de respuestas hace que se esté subestimando a Carlos Mesa pensando en la aceptación, si usted quiere, en las encuestas y en lo que hoy significa la persona de Carlos Mesa? Bueno, lo primero que yo creo que es importante aclarar que Evo Morales no puede ser candidato, ¿no? Hay un referéndum nacional, la Constitución dice que él no puede ser candidato, entonces nos quieren imponer dictatorialmente una candidatura. Entonces en ese primer sentido, y Carlos Mesa está en lo mismo, para él la defensa del 21F y el Bolivia dijo no, es parte esencial de la propuesta de Carlos Mesa y la vamos a pelear hasta donde se pueda pelear, por un lado. Por otro lado, quiero aquí recalcar, y es oportuno, que el día de mañana hay una convocatoria de las plataformas y colectivos. Nosotros vamos a estar presentes en las marchas, en todos los departamentos. Carlos Mesa va a estar presente en la marcha en La Paz, como la prensa nacional ha anunciado el día de hoy. Es decir, ¿el FRI como partido político sale a las calles mañana? Sí, claro que sale a las calles. Sale a las calles a ponerse conjuntamente con las plataformas al servicio de defender el 21F y el Bolivia dijo no, en defensa de la Constitución. Y eso pasa por delimitar que Evo Morales no puede ser candidato. Si luego lo impone Evo Morales es otro problema.
es seguir un camino al estilo de Nicaragua y Venezuela, antidemocrático, porque para reproducir su poder cada vez se está volviendo más antidemocrático. Pero esa es otra discusión. Correcto. Pero la segunda pregunta era referida... Yo le decía que muchos, claro, el primero que salió fue Carlos Romero, no fue el único. Ayer escuché a Marianela Paco decir, bueno, Carlos Mesa está bien, bienvenido, enriquece la democracia, pero aquí hay un candidato, más allá de la aclaración que usted ha hecho, que es válida, por supuesto, pero para este ejercicio de análisis. ¿Usted cree que es subestimar, le decía, a Carlos Mesa? Porque ellos dicen, bueno, es un candidato más. Yo creo que sí, porque lo que está pasando es que el fenómeno Carlos de Mesa Quisbert es evidente y no se puede ocultar. El crecimiento y la aceptación de la población por Carlos de Mesa Quisbert. Y mira cómo coinciden las cosas. De ambos lados empieza a ser atacado, ¿no? De ambos lados, me dice. Claro, de ambos lados, de sectores que vienen de la partidocracia tradicional y de sectores que vienen del MAS. Sí, ¿no? Sí. No quisiera dar nombres porque no interesa en el caso. Pero sí hay un torrente nacional grande que cree que Carlos de Mesa es la persona indicada. Y ahora dígame, ¿ustedes preveían esta figura? Es decir, me parece muy interesante y además relevante lo que usted acaba de decir. Sí. Hay muchos que han hecho esa lectura también, aquellos que se autorreconocen como analistas y decían, ojo, que Carlos Mesa va a tener dos frentes, no uno, dos. ¿Ustedes preveían esto? Sí, claro que sí. Pero también prevemos que la voluntad nacional por construir una propuesta nacional va a ser más importante, una propuesta democrática, que va a hacer que haya consensos, sobre todo entre lo que interesa, plataformas, ciudadanos, instituciones, colectivos y partidos políticos, para intentar dar una propuesta unitaria, porque el país está esperando eso. ¿Acaso se trata de que cada uno tenga su pequeña parcelita? Se trata de que el país crea en algo, que abra un nuevo ciclo político, un ciclo político donde debería ser mucho más democrático, de mayor participación y de mayor también posibilidades de cambios de liderazgos cada cierto tiempo. Vale decir, evitar las reelecciones estas a las que nos ha acostumbrado el socialismo del siglo XXI, ¿no? Muy bien, Willy, termino con esta consulta más en términos formales. Ya sabemos, por supuesto, que Carlos Mesa va a ser candidato, en términos formales lo decía, a las primarias. Seguramente están pensando en su acompañante, un hombre, una mujer. ¿Será solo un binomio el que ingresa a esta hermenéutica del FRI en las primarias? ¿Se podría pensar en un segundo binomio? Mira, yo creo, bueno, dentro del FRI yo creo que va a haber un candidato a presidente, que es Carlos de Mesa, y el armado de la vicepresidencia es algo que hay que dejarle a Carlos. Para no entrar en la típica actitud del cuotea, digamos, le imponemos a este vicepresidente. Yo creo que eso va a surgir de este movimiento que estamos diciendo, por eso digo que no hay que adelantarse, porque el mismo país, y Carlos Mesa lo dijo, lo ideal debería ser que sea un joven, y mejor si tiene rostro de mujer. Recuerdo que eso lo dijo en Cochabamba, ¿no? Sí, en el taller, el encuentro en la Universidad Católica. Así es. Sí. Ahora, si eso no se da, lo que sí se puede dar es la posibilidad de ver a los mejores hombres. Lo que quiero decir, que con Carlos Mesa se tiene la posibilidad de que podamos armar equipos totalmente meritocráticos, que permita que lo mejor de la política nacional, lo mejor de lo popular, puedan confluir en lo que son diputaciones, senaturías y obviamente el vicepresidente. No entrar a la clásica, cuánto me das, cuánto te doy, porque eso no quiere el pueblo boliviano. No, sin duda, veamos sin cuánto, duda. entre los deseos y la realidad, veamos qué pasa. Pero la idea está planteada. Y en eso Carlos de Mesa es firme en creer que este es un momento de transformación democrática importante, porque hay que darle un shock democrático al país. Tenemos que al país decirle que mejore pues la justicia, que mejore el parlamento, que mejore la transparencia, que mejore la convivencia entre los bolivianos. Y eso pasa por tener en todos los lugares de representación a lo mejor que pueda dar el departamento y pueda dar el país. Los mejores hombres deberían ser los que estén en los puestos de importancia en el país, ¿no? No me quedó un poco, no sé si lo dijo, disculpa si es que lo ha mencionado, no me quedó claro este tema de si va a haber un solo binomio en la hermenéutica de la elección primaria interna del FRI. El MAS, por ejemplo, ha dicho solo uno.
Aunque oficialmente no se ha dicho nada al interior de Unidad Nacional, se presume que también será un solo binomio. En el FRI, ¿qué va a ocurrir? Un solo binomio. Un solo binomio sí. también. Bueno, no hemos discutido a fondo el tema, pero hasta ahora no se habla de alguna otra posibilidad. Carlos Mesa ha sido invitado y él ha planteado que va a ir a la candidatura, ¿no? Muy bien, le agradezco mucho por habernos puesto al tanto de lo que está ocurriendo hoy en Cochabamba, en el resto del país también. Hemos profundizado y para nosotros eso es bueno, la oportunidad de poder hacer hincapié en lo que ha dicho Carlos Mesa recientemente. Y claro, de algo no tenemos duda, va a haber muchísimos temas para conversar de aquí a futuro. La invitación será totalmente abierta, Willy, ha sido un verdadero gusto. Te agradezco, Cristian, y estoy a tus órdenes cuando tú quieras. Muy amable, le agradezco nuevamente. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, antes revisamos las noticias internacionales.